Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. En esta nueva ocasión de nuestro foro permanente de investigadores tenemos la compañía del profesor Carlos Andrés Arroyave Bernal, que nos va a hablar sobre un trabajo de investigación muy interesante y muy actual denominado Promesas algorítmicas, imaginarios sociotécnicos de la inteligencia artificial en la salud. Vale la pena mencionar en este preámbulo que, claro, hay reconocimiento importante sobre promesas, desafíos y controversias que genera el uso de la IA en muchos ámbitos significativos en la vida humana, en las sociedades humanas. Y aquí, por supuesto, el profesor nos va a introducir a entender un poco más cómo es ese potencial de transformaciones en el cuidado de la salud, pero por supuesto tener cuidado con la cantidad de condiciones que deben ser evaluadas desde enfoques críticos y colaborativos para, por supuesto, dar un matiz en lo ético, lo social y lo política sobre el uso de este tipo de tecnologías. Entonces dejo la palabra ahora al profesor Carlos Andrés para que tenga la generosidad de compartirnos su muy apasionante investigación. Muchas gracias, profesor Carlos. Muchas gracias, doctor. Agradecerles la invitación a la Dirección de Investigaciones y al Instituto de Estudios Interdisciplinarios también. Pues esta es una investigación que lleva ya un par de años culminada, que la hice con el profesor Óscar Maldonado de la Universidad de Rosario, preguntándonos precisamente por esa emergencia de este tipo de tecnologías en el ámbito de la salud. Muchas gracias, profesor Carlos Andrés. Entonces lo invitamos a que por favor pase y tenga acceso a nuestra presentación, y el auditorio es todo suyo. Gracias. Vale, muchas gracias. Entonces les contaba un poco el tema. El título de la investigación es Promesas algorítmicas, una exploración a los imaginarios sociotécnicos de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud. Esta categoría, digamos, imaginarios sociotécnicos, deviene de una propuesta teórica desde los estudios sociales de la ciencia, precisamente para entender, digamos, este tipo de procesos en un escenario del ámbito de la salud. Entonces, esto se dio en el marco de un texto realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que se llama Derecho, Poder y Datos, donde los editores fueron Natalia Ángel Cabo y René Urueña. En este ámbito, en este libro, en el capítulo 2, publicamos la investigación. Precisamente, digamos, pensando un poco en esa revolución de la inteligencia artificial, nos pensamos en los procesos de salud y enfermedad como procesos centrales para entenderlos desde el ámbito de la tecnología y desde el ámbito de la inteligencia artificial. Entonces, esto es un poco en ese escenario en donde a partir de estudios de caso como IBM Watson, que vamos a hablar más adelante, empezamos como a entender esas promesas tecnológicas, esos temores sociales y sobre todo ese contexto regional de la emergencia de este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, más o menos la estructura de la presentación tiene que ver con las contribuciones, que es los lentes que yo me pongo para leer este fenómeno, que es desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, para entender no solamente desde una lógica del determinismo tecnológico, sino también desde una coconstrucción entre ciencia y sociedad para entender este tipo de procesos, los imaginarios sociotécnicos como un proceso, como un lente teórico para entender este tipo de asuntos. Y pues vamos a coger varios casos, entre esos está ahí IBM Watson Health, que por ejemplo está implementado en la Fundación Santa Fe, no solamente en otros lugares del mundo, y vamos un poco como también a reconfigurar conceptualmente algunos de los asuntos que vamos a trabajar en esta presentación, ¿no? Entonces, pues la definición, que nunca es menor entender este tipo de procesos, porque alrededor de la inteligencia artificial pues hay muchos mitos alrededor. Entonces, un poco tratando de entender a qué se refiere esto, pues son sistemas computacionales que son capaces de realizar tareas normalmente
que requieren inteligencia humana, pero pues básicamente es reconocimiento de patrones, aprendizaje, toma de decisiones y resolución de problemas complejos, ¿no? Estas características claves incluyen aprendizaje automático, que permite mejorar rendimiento sin programación explícita, reconocimiento de patrones en grandes volúmenes de datos, el procesamiento del lenguaje natural para interacción humano-máquina y capacidades de razonamiento y decisión basadas en reglas y probabilidades, ¿no? Es una definición técnica, pero es importante porque pues, va a tener un poco que ver con lo que vamos a presentar más adelante, ¿no? Desde luego esto tiene unos antecedentes filosóficos, esto no es, digamos, nuevo, sino que ha surgido también desde una mirada y desde un escenario filosófico. Entonces no surge de la nada la inteligencia artificial, tiene profundas raíces filosóficas y científicas que se remontan pues básicamente a tres tradiciones principales. Una es el pensamiento simbólico, con raíces desde la lógica formal desde Aristóteles hasta la lógica matemática moderna. Otros tienen que ver un poco con ese debate que son más reconocidos entre computación y mente, pues ahí están los trabajos inspirados en Turing, que se hace una pregunta que todavía sigue siendo interesante, que tiene que ver con ¿pueden las máquinas pensar? ¿Y qué es la inteligencia? Y el otro ámbito es la cibernética, que tiene que ver con los estudios de sistemas de control y comunicación en animales y máquinas, ¿no? Entonces, este escenario pues, me lleva a pensar en los procesos alrededor de los sistemas artificiales, ¿no? Paradigmas principales de la inteligencia, ¿no? Entonces, históricamente se han desarrollado dos paradigmas que representan aproximaciones diferentes. Una es la IA simbólica, que básicamente fue dominante en las primeras décadas, 1950, 1980, y se basa en la manipulación de símbolos y reglas lógicas explícitas, ¿no? Utiliza sistemas expertos y básicamente va del conocimiento general a casos específicos. Y por el otro lado está la IA conexionista, que se inspira en redes neuronales biológicas y aprende patrones a partir de datos sin programación explícita de reglas, ¿no? Aquí, digamos, se aprende de datos específicos hacia patrones generales con conocimiento distribuido en pesos de conexiones entre neuronas artificiales, ¿no? Esa decisión es importante porque vamos a hablar de IBM Watson un poco y estos son elementos técnicos que son importantes para tener como de antecedente, ¿no? La evolución reciente, ¿no? Pues ahí hacemos un ejercicio de esa evolución de la IA. En 2012, por ejemplo, AlexNet revolucionó el reconocimiento de imágenes con redes neuronales profundas, marcando pues ese inicio de la Deep Learning. En 2016 el AlphaGo de la DeepMind derrotó al campeón mundial de Go, demostrando capacidades estratégicas que muchos consideraban imposibles con las máquinas, ¿no? Digamos, de eso han hecho muchos ejercicios, Kasparov, en fin. En 2018 los modelos Transformer como BEAR y GPT transformaron el procesamiento del lenguaje natural, permitiendo una comprensión más sofisticada del lenguaje humano, y en 2020 en adelante pues hemos visto muchos modelos multimodales cada vez más versátiles en múltiples dominios, ¿no? Y aquí ya llegamos un poco, bueno, al tema de la IA en biomedicina, pues vemos que hay una curva importante en la necesidad de este tipo de estudios y pues básicamente en la capacidad de entender el papel de la biomedicina en convergencia con la inteligencia artificial, dado los grandes volúmenes de datos médicos, historias clínicas electrónicas, imágenes médicas, resultados de laboratorio, literatura científica y datos genómicos, ¿no? Entonces la promesa central de este tipo de sistemas pues pretende identificar patrones que escapan a la percepción humana, mejorar la precisión diagnóstica, personalizar tratamientos y acelerar la investigación médica, ¿no? Pero sin embargo vemos, y lo vamos a ver un poco en la presentación, estas promesas deben ser examinadas críticamente, considerando muchas veces las limitaciones técnicas, los sesgos en los datos de entrenamiento y las complejidades en la práctica médica real. Entonces, las áreas de aplicación. La IA se está aplicando en múltiples áreas de la medicina, en diagnóstico por imagen, radiografías, tomografías, en patología digital, en medicina de precisión, en análisis de perfiles genómicos, en descubrimiento de fármacos y en apoyo a decisiones clínicas como Watson for Oncology,
que es como el caso que estoy estudiando en este texto junto con el profesor Oscar Maldonado. Cada una de estas aplicaciones viene acompañada de unas promesas o unas expectativas específicas que analizamos, ¿no? Aquí estamos mirando un poco el tema, por ejemplo, uno de los casos, como para empezar a entender este asunto en contexto, es todo el tema de los desafíos que ha enfrentado la implementación de la historia clínica electrónica en Colombia, ¿no? La brecha digital en zonas urbanas y rurales, la capacitación del personal, la interoperabilidad que estamos hablando precisamente ahorita, las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de datos sensibles y cómo que esta tecnología no es simplemente una herramienta neutral, sino que mejora procesos, sino que reconfigura prácticas médicas, ¿no? Entre profesionales y pacientes. A muchos nos ha pasado que todo el tema del escenario de atención médica pues ha cambiado significativamente, ya la palpación, auscultación no se da de manera tradicional en la relación médico-paciente, sino que que todo está mediado por estos sistemas tecnológicos, ¿no? Entonces le mandan uno para clínicos, en fin. Entonces, esto es como un estudio, digamos, de caso como para ir llegando al asunto. Vamos al tema de adiestramiento de algoritmos. Ahí es muy importante, ¿no? Cómo se entrenan estos sistemas de inteligencia artificial médica, ¿no? O en general. Y qué implicaciones tiene este tipo de procesos, ¿no? Entonces hablemos de datos etiquetados o casos médicos con diagnósticos confirmados, imágenes anotadas por expertos, historiales clínicos con resultados conocidos. Entonces los algoritmos aprenden identificando patrones significativos estadísticos en estos datos de entrenamiento. Entonces la calidad, la diversidad y la representatividad de los datos son cruciales, ¿no? Entonces aquí surge una pregunta y es, ¿qué sucede cuando estos sistemas se aplican a poblaciones diferentes de aquellas con las que fueron entrenados? Esta pregunta es central, ¿no? Porque generalmente se utilizan sistemas que han sido entrenados con otro tipo de poblaciones y esto nos lleva a pensar en la pregunta por el contexto, ¿no? Por lo situado y eso cómo afecta, digamos, este tipo de entrenamientos, ¿no? Pensemos aquí en dispositivos, ¿no? Que ya, esto está por ejemplo en el cancerológico, el Da Vinci, que uno diría, bueno, esto, digamos, permite desarrollar precisamente nuevas competencias y habilidades, porque es adaptarse a una mediación tecnológica, ¿no? Que tiene que ver con las manos y el cuerpo del paciente y negociar esa autoridad epistémica entre su experiencia táctil tradicional y la información visual proporcionada por el sistema robótico. Pero aquí hay unas cosas importantes, ¿no? El acceso, la equidad, el costo elevado de estos sistemas que limita su disponibilidad, generando potencialmente desigualdades en el acceso a tratamientos quirúrgicos de vanguardia, ¿no? Inclusive de formación también de los cirujanos porque están apoyados precisamente en este tipo de escenarios. Clúster de investigación, ¿no? Entonces la investigación en IA médica no se distribuye de manera uniforme en el mundo, ¿no? Hay una concentración geográfica específica en Estados Unidos, Silicon Valley, por ejemplo, Reino Unido, en China. O sea, hay centros europeos y cada concentración geográfica tiene implicaciones importantes, ¿no? Porque estos sistemas se desarrollan en contextos específicos, con poblaciones específicas, sistemas de salud específicos y prioridades de investigación diferentes, ¿no? Entonces, esto puede generar problemas en estos sistemas porque terminan siendo exportados a otros contextos y ahí surge la pregunta por las adaptaciones precisamente, ¿no? Tenemos el caso de DeepMind, por ejemplo. Esta es una subsidiaria de Google, representa un caso emblemático de esas promesas algorítmicas en salud y pues su colaboración tiene que ver con el tema de analizar datos de pacientes que en principio generó grandes expectativas, pero generó controversias dada la privacidad de los datos, la transparencia algorítmica y el rol de las corporaciones tecnológicas en estos sistemas de salud pública. En este caso, precisamente, se ilustra cómo estas promesas se entrelazan con cuestiones de gobernanza, de ética y de poder de desarrollo en la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, ¿no? El lente mediante el cual estudiamos este tipo de fenómenos tiene que ver con los estudios sociales de la ciencia y ese es el marco teórico el que utilizamos para entender este fenómeno y es que nos permite analizar la IA de salud más allá del determinismo tecnológico y entenderla
como un proceso de ensamblado entre ciencia y tecnología, como procesos socialmente construidos, no desarrollos neutrales o inevitables, sino un análisis de red donde están muchos actores involucrados, científicos, ingenieros, médicos, pacientes, corporaciones, reguladores, y estudiar cómo se construyen esas promesas tecnológicas y esos imaginarios sociotécnicos que moldean expectativas y decisiones sobre ese desarrollo tecnológico. Ese es el marco mediante el cual analizamos ese tipo de fenómenos. Dentro del capítulo analizamos, hicimos todo un estado del arte que tiene que ver, por ejemplo, con la línea de robótica, ahorita que tenemos esa necesidad de robots quirúrgicos, de rehabilitación, de cuidado. Entonces ahí nos damos cuenta un poco cómo se negocian esos roles entre humanos y máquinas y cómo se reconfiguran prácticas profesionales y cómo las promesas de precisión y eficiencia se confrontan con realidades clínicas complejas, ¿no? Pensemos en poblaciones disminuidas demográficamente que tienen la necesidad de utilizar este tipo de dispositivos, por ejemplo, para el cuidado, ¿no? Eso, aquí que tuvimos alguna presentación a propósito de esos efectos demográficos y de la necesidad, por ejemplo, del cuidado o de la atención médica en poblaciones de adultos mayores. Tenemos otra línea que identificamos que tiene que ver con esa Big Data, ¿no? Que es crucial, y es esa recolección masiva de datos, de análisis y de promesas de medicina personalizada y de salud pública basadas en evidencia. Estos estudios cuestionan críticamente esos supuestos de objetividad de los datos, analizan esos sesgos algorítmicos, examinan las implicaciones para la privacidad y la equidad en salud. Pensaba, por ejemplo, el tema de vigilancia y control a través de reconocimiento facial. No sé, en China, por ejemplo, hay baños en donde hay sistemas de reconocimiento facial para hacer ciertas cosas o no permitir hacer otras, en fin, digamos, hay una vigilancia, digamos, permanente, y eso nos trae, digamos, a colación bastantes cuestiones, y es cómo se presenta esa vigilancia biométrica como solución técnica a problemas sociales complejos, una promesa de seguridad total a través de la vigilancia automatizada, puede ocultar cuestiones como poder, control social y vulneración incluso de derechos fundamentales. Los sesgos algorítmicos significativos en sistemas de reconocimiento facial, tasas de error, digamos, más altas en personas, por ejemplo, de piel oscura o mujeres o grupos minoritarios. Estos sesgos no son simplemente errores técnicos a corregir, sino que precisamente reflejan esas desigualdades estructurales presentes en los datos de entrenamiento y en las decisiones de diseño. Otro asunto que terminé sacando otro artículo frente a este tema, que tiene que ver con el trabajo invisible, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de la inteligencia artificial? Uno dice, esto lo hace la máquina o esto lo hace ChatGPT de manera automatizada, y entonces miramos que hay una población que está ahí detrás trabajando fuertemente en entrenamiento de datos, en anotación de datos, y esto precisamente nos pone a pensar sobre quién asiste, que la IA no simplemente asiste a los médicos, sino que configura fundamentalmente algo muy importante, y es la práctica médica, ¿no? Entonces, detrás de cada sistema de IA existe una red de trabajo mundial que permanece sistemáticamente oculta, ¿no? Entonces, el trabajo humano, por ejemplo, de etiquetado de datos, ¿no? Hay miles de trabajadores, frecuentemente del sur global, inclusive colombianos, venezolanos, gente de la India, en China, en fin, realizan el trabajo intensivo y repetitivo de etiquetar imágenes médicas, clasificar síntomas, validar diagnósticos, marcar características específicas, y este trabajo es absolutamente esencial para entrenar los algoritmos. Eso es muy importante, pero permanece invisible en las narrativas sobre la inteligencia artificial autónoma o automática, ¿no? Entonces hay una fuerza de trabajo oculta muy importante allí. La curación de conjuntos de datos, decisiones humanas sobre qué datos incluir, cómo organizarlos, qué casos considerar, cómo esa frontera entre lo normal y lo patológico, cómo se define, cómo se aprenden, cómo aprenden los algoritmos, las decisiones de diseño que permanecen ocultas, esas arquitecturas algorítmicas, las métricas de evaluación, en fin, esto es un poco digamos, lo que podemos encontrar ahí detrás
estos son precisamente esa fuerza oculta que acabo de hablar, y eso me lleva a pensar como, bueno, en varios escenarios, y es la naturaleza de la inteligencia, la toma de decisiones algorítmicas, la traducción y el poder, las nuevas formas de gobernanza, y es visibilizar, digamos, la intención es visibilizar precisamente esas infraestructuras sociales invisibles del machine learning, el trabajo humano oculto que les acabo de hablar, y la dependencia de la IA con trabajo humano intensivo. Y pues cuestionan un poco esa retórica de la automatización y reconocer la IA como un ensamblaje sociotécnico, ¿no? En donde, digamos, nosotros también somos parte fundamental en ese proceso de entrenamiento, ¿no? Esta comprensión del trabajo invisible nos prepara para examinar pues, precisamente esa fuerza oculta de los trabajadores de datos. El marco conceptual tiene que ver con los imaginarios sociotécnicos, que es otro concepto importante y clave, y tiene que ver con las visiones colectivamente sostenidas sobre futuros tecnológicos deseables y alcanzables. Estos imaginarios no son simples fantasías, sino que tienen que ver con efectos materiales, cómo movilizan inversiones, legitiman investigaciones, orientan políticas públicas y configuran expectativas ciudadanas. En el caso de la IA en salud, los imaginarios prometen futuro diagnósticos perfectos, tratamientos personalizados y democratización del conocimiento médico experto. Pero pues hay una distancia a lo que sucede realmente con ese tipo de escenarios que hay que trabajar más, y es un reto precisamente. Surge otra categoría muy importante que son las epistemologías ciudadanas en la investigación, y tiene que ver cómo estos, esos ciudadanos comunes comprenden y evalúan el conocimiento científico y tecnológico. ¿Cómo lo comprendemos? Eso es muy importante. ¿Cómo lo concebimos? Porque eso tiene que ver con nuestra práctica, nuestro uso, nuestros vínculos y relación que establecemos con este tipo de tecnologías. Estas epistemologías se construyen a través de medios de comunicación, experiencias personales, narrativas culturales y discursos expertos. En el caso de Watson, las epistemologías ciudadanas se han configurado en gran medida por la retórica mediática sobre las capacidades que puede alcanzar, que a menudo simplifican complejidades técnicas y magnifican promesas. Comprender estas epistemologías es crucial para diseñar estos sistemas, porque la idea de responder a expectativas mucho más realistas y reconocer pues, las limitaciones y los sesgos que puede haber allí, ¿no? Pensaba un poco en esto de los estudiantes todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo asumen, por ejemplo, la IA como una asesoría psicológica, ¿no? Como si pudieran darle terapia? Eso es una de las relaciones que se puede establecer a partir de esos mitos, esos imaginarios que tenemos sobre el papel de esa retórica del acceso a la salud mental a través de la IA. Entonces ahí toca examinarlo críticamente. ¿Estamos realmente democratizando el acceso o estamos creando un sistema de niveles donde poblaciones vulnerables reciben atención automatizada mientras otros tipos de poblaciones mantienen acceso a terapeutas humanos, ¿no? Entonces veo que muchos estudiantes, por ejemplo, me dicen: yo consulto y les pregunto cosas, en fin. Y eso que también no asumimos otra dimensión, que es la dimensión ambiental, que tiene que ver con todos los efectos ambientales del uso de este tipo de tecnologías. Entonces ya entramos a Watson, y pues básicamente es un entrenamiento, un sistema de entrenamiento de análisis detallado que se ha concebido un caso paradigmático de promesas algorítmicas en salud, ¿no? Entonces fue diseñado como un sistema de pregunta-respuesta, y su éxito mediático fue crucial para construir ese imaginario de una inteligencia superior capaz de resolver problemas complejos, ¿no? Entonces, entre 2013 y 2015 IBM comenzó a adaptar Watson para aplicaciones médicas, y en 2015 lanzó Watson for Oncology en colaboración con el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Este es el caso que analizamos de manera, digamos, más detallada. Bueno, hay unas capacidades técnicas de Watson, procesamiento del lenguaje natural para comprender y analizar textos médicos, aprendizaje automático mediante algoritmos, análisis de grandes volúmenes de datos, procesamiento también de millones de documentos médicos, racionamiento basado en evidencia, y capacidades técnicas pues, que impresionan a cualquier
persona que se acerque a este tipo de escenarios. Watson for Oncology pues, está diseñada para asistir a oncólogos en decisiones clínicas sobre tratamiento de cáncer, apoya decisiones clínicas, realiza análisis personalizado y se basa en un sistema de entrenamiento de casos reales y literatura oncológica, digamos, de punta, ¿no? Entonces, esta colaboración con la institución pues, es clave como para entender esta herramienta, ¿no? Watson for Oncology en Colombia, ¿no? Esto es, digamos, les contaba que lo llaman la medicina no invasiva, ¿no? Entonces, esto surge de una apuesta de la visión biomédica artificial que intenta no solamente detectar casos de cáncer, sino inclusive de depresión, ¿sí? A través de este tipo de sistemas, ¿no? Por eso, digamos, le mostraba un poco la aplicación en contextos colombianos como para entender que eso es un caso paradigmático en promesas algorítmicas en salud y pues es un ejemplo, digamos, de esa lucha contra el cáncer y de todo, digamos, esas condiciones que hay allí que tiene que ver con una oportunidad para generar conocimiento en este tipo de sistemas, ¿no? ¿Cómo es el proceso de funcionamiento? Entonces, ingreso de datos, análisis y búsqueda, procesamiento, racionamiento, en fin, recomendaciones, y este proceso pues es lógico y sistemático, pero en los estudios de caso vamos un poco a ver la aplicación práctica que revela todavía limitaciones significativas, ¿no? Entonces, aquí una controversia que nos pareció muy interesante y fue la controversia en Dinamarca, ¿no? Entonces, ahí hay una controversia porque finalmente los oncólogos daneses reportaron que Watson generaba recomendaciones inadecuadas que no se ajustaban a las características específicas de sus pacientes ni a los protocolos clínicos locales, ¿no? Identificaron un sesgo de datos proveniente de Estados Unidos. El sistema fue entrenado principalmente con los datos surgidos de Estados Unidos, lo que generó cuestionamientos sobre su aplicabilidad a poblaciones con características genéticas, demográficas y culturalmente diferentes. Entonces, ahí la pregunta sobre el contexto situado es muy importante. Las recomendaciones no consideraban adecuadamente las diferencias entre los sistemas de salud, la disponibilidad de medicamentos y guías clínicas europeas. Este caso evidencia la importancia de considerar precisamente esa validez contextual y cultural de los sistemas de inteligencia artificial médica, y los algoritmos entrenados en un contexto específico no son directamente transferibles a otros entornos sin adaptaciones significativas, ¿no? Entonces ahí surgen pues una retórica del miedo que todo el tiempo la escuchamos, ¿no? Con la IA y este reemplazo laboral masivo, entonces voy a perder el empleo, todo lo van a automatizar, prediciendo la obsolescencia de los trabajadores humanos, la pérdida de control humano, discursos sobre sistemas autónomos incontrolables, vigilancia y pérdida de privacidad. Eso es como la narrativa de miedo alrededor de las implicaciones de la IA, pero también hay otra de la esperanza y es promesas de transformación, de revolucionar la práctica médica, de mejorar la precisión diagnóstica, de construir relatos que posicionan a la IA como el siguiente paso inevitable en la revolución de la medicina, expectativas a veces sobredimensionadas, sobre las capacidades técnicas reales de los sistemas, en fin, una ampliación mediática sobre ese tipo de escenarios. Hay otro caso muy interesante y es en China, por ejemplo. En China también revisamos el caso. Entonces hay un estudio, por ejemplo, que analizó la implementación de Watson Oncology en 21 hospitales chinos, y los resultados de concordancia entre Watson y oncólogos variaron significativamente según el tipo de cáncer, ¿no? Entonces los hallazgos revelaron variabilidad según contexto. De nuevo aparece la pregunta sobre el contexto, y la concordancia fue significativamente menor en cánceres con alta prevalencia en China, pero menos comunes en Estados Unidos, como el cáncer gástrico. Diferencias en los protocolos, en las guías de práctica médica y protocolos de tratamiento, de diferencia entre China y Estados Unidos, todo el tema del problema de la adaptabilidad, limitaciones del entrenamiento. Watson fue entrenado principalmente con datos del Memorial Sloan Kettering, limitando su capacidad de generalización a poblaciones con perfiles epidemiológicos diferentes, y la necesidad de adaptación local, que esto es clave y es importante, y cómo, digamos, esto
permitió la adaptación de sistemas de IA a contextos clínicos, epidemiológicos, culturales específicos, ¿no? Hay otro caso en Holanda que tiene que ver con esa brecha entre promesas y práctica, precisamente, y la distancia significativa entre promesas algorítmicas publicitadas y la práctica clínica real en el uso de Watson. La interpretación, por ejemplo, médica activa, los oncólogos no siguen pasivamente las recomendaciones, sino que interpretan críticamente según su experiencia y contexto del paciente. Limitaciones contextuales nuevamente, los contextos clínicos siguen siendo complejos y hay unas particularidades, por ejemplo, en los pacientes individuales. Y un proceso de negociación de autoridad, se observa una constante negociación entre la autoridad epistémica del sistema de inteligencia artificial y la experiencia clínica de los médicos, ¿no? Entonces, lo que le apostamos un poco es a esa retórica de la coproducción, ¿no? No solamente es entender la ciencia como algo que me dice algo o participar en ella como un agente pasivo, sino co-construir con nosotros para pensarnos ese tipo de procesos, ¿no? Para pensar, por ejemplo, la política pública, ¿no? Entonces, la colaboración humano-máquina, los discursos presentan a la IA como un colaborador inteligente que trabaja junto con los médicos, complementando precisamente sus habilidades, la IA como herramienta de apoyo, y no solamente como un sistema autónomo que toma decisiones finales, ¿no? La autoridad médica preservada, ¿no? Se enfatiza en que los médicos mantienen la autoridad final en las decisiones clínicas, y la inteligencia aumentada, se promueve el concepto de inteligencia aumentada en lugar de inteligencia artificial, sugiriendo que la tecnología amplifica capacidades humanas existentes. Esta retórica cumple funciones importantes porque mitiga errores profesionales, facilita la aceptación de tecnologías y negocia espacios de autoridad. Ya para ir cerrando, entonces, eso son un poco las conclusiones, y existe una distancia significativa entre los imaginarios sociotécnicos construidos en torno a la IA en salud y a las realidades técnicas y prácticas de su implementación. Las promesas algorítmicas a menudo exceden las capacidades reales de los sistemas. La otra conclusión es que los discursos sobre la inteligencia en salud emplean tanto retóricas del miedo como de esperanza, incluyendo epistemologías ciudadanas o cívicas, influyendo en la aceptación social y regulación de estas tecnologías. Y los sistemas de IA médica como Watson Oncology, que es el caso que aquí estudiamos, muestran limitaciones importantes en la transferibilidad contextual, y los algoritmos entrenados en un contexto específico no son directamente aplicables a otros entornos sin adaptaciones significativas. Y la implementación de la IA en salud requiere considerar diferencias culturales, epidemiológicas y de sistemas de salud entre contextos, y los sesgos de los datos de entrenamiento y las decisiones de diseño tienen consecuencias directamente sobre este tipo de recomendaciones. Y pues básicamente lo final tiene que ver con el papel de los STS, de los estudios sociales de la ciencia, para comprender esta inteligencia artificial en salud, más allá del determinismo tecnológico, insisto, y analizar críticamente estas promesas algorítmicas y a través de las infraestructuras sociales invisibles que sostienen esos sistemas, y considerando desde luego las implicaciones éticas, políticas y sociales de su implementación. Eso es básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Andrés. Vale. Lo invito a que nos acompañe aquí. Para nuestra audiencia en redes sociales, pues seguramente surgen muchísimas preguntas. Yo en particular tengo muchas, pero sé que tenemos una limitación en tiempo y por supuesto en la audiencia digital también. Me voy a atrever a hacer 3 intervenciones para contextualizar un poco la excelente presentación del profesor Carlos Andrés Arroyave. Él ha mencionado ese desafío para las comunidades humanas, en particular para las comunidades, digamos, en salud, sobre el uso de la inteligencia artificial, con todas sus consideraciones y, digamos, cuestionamientos alrededor de ello. En realidad no es algo nuevo, ¿cierto, profesor Carlos Andrés? Y eso me trae a la memoria una de las muchas historias que tal vez se volvieron míticas o casi historias fundacionales de la IA, porque hace 50 años, en los primeros ejercicios de IA en el mundo, alguien
en una época en que no existían computadores portátiles, ni redes digitales, por supuesto no existía internet, no existían los celulares, y solo habían unas pocas máquinas computadoras disponibles donde había que irse a una sala específica donde se podría acceder a su uso. En el mundo de esa época, que seguramente mucha de la audiencia digital no conoció y ocasionalmente ha escuchado, alguien le dio por hacer uno de los primeros ejercicios de usar la inteligencia artificial para aplicaciones médicas. La historia, para no alargarla, por supuesto, es que es un psiquiatra que desarrolla una aplicación de pregunta-respuesta para que alguien que le haga una pregunta, el programa de software le responda. Y cuenta con la ayuda de una secretaria y unos estudiantes que están haciendo una monitoría con él en la universidad. Hace una prueba con otros estudiantes, la usan, parece que funciona bien, o sea, las respuestas resultan ser coherentes a las preguntas de los usuarios humanos, pero días después empiezan a pasar cosas extrañas. Dado que los computadores donde se podía acceder a la aplicación estaban en una sala, o sea, no teníamos acceso a internet o algo semejante, comienzan a aparecer estudiantes que van en horas de la noche, a medianoche o algo parecido, a hacerle preguntas al programa. Y eso sorprende a este psiquiatra. Pero lo que más le sorprende a él es que su secretaria, la asistente que le ayudó a hacer el programa, también va a hacerle preguntas al programa. Entonces es una historia un poco que tiene alrededor de unos 50 años y que con la aplicación y la ilustración que nos ha dado el profesor Carlos Andrés Arroyave, pues me trae a mí una primera, más que pregunta, de indagación. A partir de sus investigaciones y lo que ha recorrido en estos temas, quisiera que nos diera un poco de pautas, cómo en nuestras comunidades, claro, no somos un lugar donde se ha creado Waxo, no somos un lugar donde están esos laboratorios fantásticos que ha mencionado, estamos donde estamos. ¿Cómo es su reflexión frente a cómo nuestras comunidades deberían enfrentar esto? Si el término enfrentar es el que debe usarse o efectivamente deberíamos tener una postura diferente en términos no solo de observar que otros hacen unos desarrollos técnicos como estos, de cómo introducirlos a nosotros, sino cómo debemos comportarnos como actores, que digamos defina finalmente nuestras decisiones de qué hacer con eso, cómo apropiarlo o qué hacer. ¿Qué nos puede dar de sus reflexiones al respecto? Vale. ¿Sí funciona el micrófono? Sí. Bueno, bien, sí, me parece perfecta, muy pertinente la pregunta. Y precisamente el marco mediante el cual está construida la investigación es los estudios sociales de la ciencia, y eso que nombrábamos ahí de epistemología ciudadana tiene que ver con eso, con la posibilidad de que la sociedad sea un actor activo en los procesos de diseño de este tipo de tecnologías. Pensaba un poco, por ejemplo, cómo se dice, aquí fuimos pioneros en el diseño del marco ético de la inteligencia artificial, fue en el anterior gobierno, y un poco lo que yo miraba en los actores que participaron, no habían comunidades sino simplemente actores expertos, ¿no? Entonces es un poco involucrar en la discusión pública este tipo de temas, como precisamente lo estamos haciendo, para que todos nos involucremos y participemos activamente en eso, no que solamente sea el ingeniero que pueda participar o el médico que haya tenido formación afuera, sino que como nos compete a todos, pues precisamente poder tener esa participación política en ese tipo de espacios, ¿no? Entonces siempre la intención es que puedan participar los demás allí. En el ejercicio que yo hice con la historia clínica electrónica, pues invitábamos a los pacientes directamente a que nos contaran un poco cómo entendían ese proceso de estandarización y de interoperabilidad que estábamos hablando, no solamente al ingeniero que estaba construyendo la historia clínica o al médico que estaba, digamos, diseñando ese proceso de estandarización, sino al conjunto general de las personas. Entonces es un poco la posibilidad de ganar espacios políticos y activos de las comunidades para que puedan ser partícipes y también co-construir, que era otro tema, otra categoría, ese tipo de políticas públicas que también los va a afectar a ellos.
Muchas gracias, profesor. Voy a pasar a la segunda de las tres. Prometo no hacerle más preguntas, respetando el tiempo, por supuesto, de nuestro auditorio en redes sociales. Hoy se habla en diferentes ambientes de que, o la pregunta alrededor de cómo los humanos se enfrentan el desafío de la IA. De nuevo aparecen esas nociones como de agentes, uno en una esquina, el otro en otra esquina, y tal vez esa pueda ser una discusión importante. En ese marco, de todos modos, se habla de que los humanos, en este caso, por ejemplo, en salud, quienes trabajan en servicios de salud, deben trabajar en términos de comunidades o en forma colectiva. Entonces, hoy hay algunos que proponen que la interacción con la IA es la IA en términos de máquina, pero del lado de la parte humana, es decir, relación humano-máquina, la máquina ya con sus capacidades, pero aquí el humano no es el humano solo, un poco vulnerable a todo ese andamiaje tecnológico, sino son comunidades humanas que en ese ejercicio de comunidad desarrollan unas capacidades de inteligencia colectiva que pueden igualar o superar ese andamiaje y capacidades tecnológicas. En la práctica de estos entornos de salud, ¿cómo ve usted ese planteamiento? Me parece muy pertinente. Me parece pertinente, precisamente, eso es lo que propongo. Digamos, hay una retórica del miedo que les contaba, que esto nos va a reemplazar, ¿no? La IA nos va a reemplazar y todos los procesos se van a automatizar, o el de la esperanza que dice esto nos va a maximizar todos los procesos y vamos a lograr todas las cosas de manera simple y sencilla. Y si nos involucramos, como dice usted, potencializamos aún mejor el asunto, porque uno de los problemas que mirábamos era el tema de la adaptabilidad, y la adaptabilidad tiene que ver con el contexto situado de los fenómenos, ¿no? Entonces seguramente si yo me siento con los médicos del Chocó a entender la historia clínica electrónica en ese tipo de escenario, puedo entender muchos fenómenos que no se pueden ver en Bogotá y puedo potencializar esa historia clínica electrónica. Muchas gracias, profesor. La última pregunta es un poco de, bueno, ya no es tan futuro, pero tal vez para muchas de nuestras comunidades sí, y es lo que se llama monitoreo personal de la salud humana. Para ponerlo en contexto, un poco la promesa tecnológica es que a través de relojes digitales como los que hoy se usan para medir los pasos, el ritmo cardíaco o dispositivos semejantes, más otros dispositivos de nueva generación, los wearables que muchas veces la gente conoce, sea posible capturar información en tiempo real sobre el desempeño, digamos, biológico de un individuo. Y casi que la promesa es que antes de que yo sufra una situación, los sistemas que hay detrás que recogen la data, digamos, biológicamente de mi comportamiento y de mi entorno, puedan anticipar algún tipo de situación que me ocurra. Es decir, que llegue la ambulancia sin haberla llamado. Algunos también insinúan que eso podría cambiar en el contexto nuestro, uno de, digamos, los procesos en los servicios de salud, porque ya no habría que ir de manera tan continua y tan masiva a atenciones en emergencias, porque seguramente al poder anticipar cierto tipo de patologías o comportamientos o situaciones de salud que a algún individuo le ocurran, podrían responder a unas mejores condiciones de prestación del servicio y ese tipo de servicios. ¿Usted qué opina de ese tipo de aproximaciones donde hay esas promesas tecnológicas que ofrecen como una personalización en la atención y por supuesto, un poco entre comillas, unos servicios de salud hiper inteligentes, hiper eficientes? ¿Qué opina usted al respecto? Pues eso es una expectativa muy alta, ¿no? Lo que sí es cierto es que es necesaria, porque es complementaria, pero no le apostaría todo a eso, ¿no? Lo evaluaría críticamente, pero sí hay necesidad de apostarle por sistemas de promoción y prevención en medicina. Definitivamente sí es una herramienta adecuada de manera complementaria, pero no le apostaría todo a eso, porque sería caer como en la crítica que hacemos y es como en el determinismo tecnológico. No, yo confío en lo que me dice esto y entonces no importa la atención médica o no importa esa atención con el médico. Entonces sí, como herramienta complementaria es potente, es muy buena. Yo creo que entonces,
tenemos que aprovecharla y tenemos que repensar los sistemas de salud en lógica de promoción y prevención. Me parece que por ahí puede encontrarse el camino, pero todavía nos falta camino para entender eso, porque esa relación tiene que ser más simétrica, ¿no? Entender cuáles son esas limitaciones técnicas, por ejemplo, de ese tipo de dispositivos y hasta qué punto me puede ayudar a mí o no para entender mis procesos de salud y enfermedad. Muchísimas gracias, profesor Carlos Andrés. Yo quisiera que nos regalara una última reflexión acerca de su investigación antes de, digamos, de despedir a nuestro público digital. Bueno, nada, pues yo creo que básicamente esto surgió por un interés genuino como un ciudadano común y corriente por entender este tipo de procesos y por entender algo que nunca, digamos, me pareció algo muy impresionante, que era la visión biomédica artificial. Hay un grupo que se dedica a eso. Entonces, a partir de ese interés genuino que puede tener cualquier ciudadano, pues me enrolé en este tipo de investigaciones desde el área de ciencias sociales, que eso es algo muy interesante también, porque los lentes que me pongo para entender este tipo de fenómenos es desde las ciencias sociales, para entender, digamos, desde ahí estos procesos de salud y enfermedad y todos estos procesos tecnológicos que vienen de allí. Muchas gracias, profesor Carlos Andrés. Muchas gracias a ustedes. En nombre del Instituto de Estudios Interdisciplinarios y de la Dirección General de Investigación, le damos muchas gracias al profesor Carlos Andrés por su magnífica presentación y a todos ustedes muchas gracias por habernos escuchado hoy.